la escritura, la palabra del Señor, en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios. Manténgala ahí abierta y yo le comparto mi pantalla para que le dé el título de esta predicación o de esta palabra y podamos todos nosotros tener en algún momento el recordar el título de esta palabra. Y como está ahí en sus pantallas, el título de esta predicación es Santos y Fieles. Santos y Fieles. Hay un versículo bíblico en el cual estoy basando lo que les voy a compartir y es Efesios 1:1. Quisiera que lo leyéramos juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces el título es Santos y Fieles y como base tomaremos Efesios 1:1. Amados en el Señor, quisiera nada más tomar un poquito como contexto esta carta que el apóstol Pablo, desde luego el autor intelectual de esta carta es el Espíritu Santo, pero quien lo escribe de puño y letra es el apóstol Pablo. Y se lo escribe a los Efesios, una región, hermanos, de Asia Oriental en aquel tiempo, donde desde ahí había muchas personas que ya habían puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes quieren ver la referencia, cómo llegó el Evangelio a Éfeso, está desde luego registrado en el libro de los Hechos 19. El Evangelio llegó a Éfeso de una manera, como llegó en otras ciudades, de una manera sobrenatural. El Evangelio es poder de Dios. Y recuerde, si tiene la oportunidad de leerlo nuevamente, o solo recuerde en este momento que el Señor ministró a las personas de Éfeso, el Señor las convirtió sus corazones, tanto así que muchos dejaron de adorar a la diosa que antes adoraban, al ídolo que antes era su Dios, y también muchas de esas personas que se convirtieron a Cristo eran personas que practicaban la magia, que practicaban la hechicería, la adivinación, y en ese evento donde el Evangelio llega, las personas se convierten a Cristo y queman, desde luego queman aquellos artilugios, aquellos libros que tenían. Dice que al quemarlos se vio, hermanos, después el precio de un gran valor, dice que tenían aquellos libros de hechicería, aquellos libros que ellos antes los tenían como libros para practicar sus artes mágicas. Dice la Escritura que los quemaron y fue un gran precio el que costaban esos libros. Esto quiere decir que en verdad hubo una conversión bastante dramática, si queremos nosotros decir, de los efesios, los que en verdad se convirtieron a Cristo. Y amados en el Señor, ya pasando el tiempo, el apóstol Pablo les escribe esta carta por el Espíritu Santo. Y esta carta, que la comienza con esas palabras de que Él es el escritor, pero que también los destinatarios, a Él les da, de esta manera, amados en el Señor, les da dos palabras que son las que queremos compartirles a ustedes, esas palabras de santos y fieles. Yo escribí ahí, se lo comparto, esa palabra de santos y fieles son dos palabras que definen a los destinatarios de la carta. Esas son dos palabras que definen a los destinatarios de la carta. Santos y fieles. Muy posiblemente no termine yo de compartir porque quisiera que estuviéramos analizando algunos pasajes de esta carta, pero santos y fieles sería como la primera parte. Entonces, estas dos palabras, santos y fieles, definen a los destinatarios de la carta. Pablo los menciona a ellos como santos y fieles. Ahora bien, cuando el apóstol Pablo menciona santos y fieles, ya, amados hermanos, categóricamente él está afirmando algo, que sus destinatarios eran santos y eran fieles. O sea, eso era de manera categórica. Los efesios
no dice que la santidad, o en este caso la santidad o la fidelidad, eran opcionales para los cristianos. O sea, la santidad y la fidelidad en Cristo Jesús no son una opción, es algo que se da en el Señor cuando se llega a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Porque podemos tener el concepto de que ser santo es un estado al que uno puede llegar por hacer ciertas obras buenas. Y la Escritura no define exactamente así como ser santo alguien que llega a hacerlo por hacer cosas buenas en la vida. La Escritura dice y menciona que aquí el apóstol Pablo categóricamente ya está diciendo, los efesios que han creído en Cristo Jesús, que están en Cristo, ya son santos, ya son fieles en el Señor. Por eso se refiere a él definiéndolos de esa manera. Amados en el Señor, y yo entendí estas dos palabras de santos y fieles como un conjunto de definición de las personas que han creído en Cristo Jesús. Esta carta es una carta para personas que han nacido de nuevo. Esta carta es una carta para personas que ya tienen la seguridad en el Señor y si no el Espíritu les recuerda que son santos y que son fieles. La palabra santo, como ya muchos de nosotros conocemos su definición, es una palabra que tiene que ver con el ser apartado de o el ser apartado para, ser apartado de o ser apartado para. O sea, cuando se separaba, por ejemplo, una persona de un grupo y se seleccionaba y se incluía en otro, a esa persona se le podía decir fue santificada, fue apartada. Entonces la palabra santo es apartada, pero con un propósito, no solamente apartada de, sino apartado para o apartada para. Y quisiera expresarle de manera a lo mejor sencilla por qué es apartado de y apartado para, o también podríamos decir separado. Si bien nosotros cuando nacimos de papá y de mamá, y desde luego estamos habitando en una sociedad, en un mundo al cual nosotros pertenecemos. De hecho, hay actas de nacimiento que ratifican la nacionalidad que tenemos, el lugar donde nacimos, al país que pertenecemos. O sea, tenemos un sentido de pertenencia todos los que hemos nacido bajo una tierra, bajo una patria, y eso es lo que nos da a nosotros identidad. Pero cuando llegamos a Cristo Jesús, el Señor nos aparta de esa sociedad, de ese mundo, de esa comunidad en la cual nosotros vivíamos, incluso la de sangre, incluso la de apellido. El Señor nos separa de lo que es de lo que éramos en ese tiempo, con sangre, con apellido, con patria. El Señor nos separa de ello y hace de nosotros algo especial. Por eso la palabra santidad tiene que ver con el ser apartado de. ¿De qué fuimos apartados? ¿De qué fuimos nosotros separados? Hay tres cosas de las cuales nosotros fuimos separados. Una, fuimos separados de Satanás. Otra, fuimos separados del mundo. Y tercera, fuimos separados de la carne. Quiero mostrarle a través de la carta a los Efesios cómo muestra el apóstol Pablo a los Efesios, cómo se ejerció, cómo les muestra el ejercicio que Dios hizo al apartarnos, al separarnos. Bien, hay algunas citas bíblicas que le voy a mostrar y si no las tiene usted en su Biblia, desde luego las vamos a proyectar y se las comparto. Una de ellas es la que está viendo usted en su pantalla, es Efesios 1:7. Dice la Escritura, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y yo subrayo el perdón de pecados. Cuando llegamos a Cristo Jesús, de lo que fuimos separados fue del pecado. El pecado es algo que domina al ser humano, es lo que lo hace independiente al ser humano,
Pecado es vivir independiente del Señor. Como vivíamos independientes de Dios, estábamos en ese grupo que pertenecían todos los pecadores. Y el Señor nos quita el pecado y nos aparta del pecado por medio del perdón. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice. Entonces, en primer lugar, el Señor nos aparta y nos separa del pecado, de la condición en la que nos encontrábamos. Hay otra cita bíblica que le comparto, que es Efesios 2. Mire cómo el apóstol les escribe a los efesios y les dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo y se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los hijos que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Y luego, si sigue leyendo más adelante, dice la manera en que Dios nos salvó de todo esto que acabamos de leer. Ahora, vea las partes subrayadas. Habla de transgresiones y pecados. Habla de que antes andábamos conforme a los poderes de este mundo y que nos conducíamos según el que gobierna las tinieblas, y también éramos impulsados por nuestros deseos pecaminosos y que hacíamos nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos, desde luego. Ahora, amados en el Señor, si vemos lo que les decía yo anteriormente, de qué nos separó y de qué nos libró el Señor, de las transgresiones y pecados. Nos separó de los poderes del mundo, nos apartó de quien gobierna las tinieblas, es decir, Satanás. Y también nos separó de los impulsos que teníamos dentro de nosotros, nuestros propios deseos pecaminosos, de nuestra propia voluntad y de nuestros propios propósitos. Por eso es necesario entender esto, porque santo no significa nada más que el Señor me apartó, sino tenemos que ver de qué fue lo que Dios nos separó, de qué fue lo que Dios nos apartó. Y lo que estamos leyendo es que gracias a Jesucristo, hermanos, el Señor perdonó nuestros pecados. Lo que nosotros vivimos sin Cristo, separados de Dios, el Señor lo perdonó cuando nosotros rendimos nuestra vida a Cristo. También el Señor dice que como vivíamos conforme a los poderes del mundo, que los conduce desde luego el que gobierna las tinieblas, se llama Satanás, que jugaba con las personas como si fueran títeres. Cuando llegamos a Cristo, Él nos separa del diablo, o sea, nos aparta de Satanás, ya no somos más pertenencia de Él. Y otra cosa muy importante, nos aparta de nuestros propios deseos pecaminosos, de nuestra propia voluntad y de nuestros propios propósitos que teníamos en la vida. Esto yo sé que muchos de ustedes ya lo tienen contemplado, amados en el Señor, ya participaron de ello, pero es necesario en el Señor entender que santos es apartado ¿de qué? Del pecado, de Satanás, del mundo y de nuestros propios deseos, de nuestra propia naturaleza de pecado. De eso fuimos nosotros separados. Mire, dice la palabra del Señor en Efesios 5:3. Se lo expresó el apóstol Pablo a los Efesios y les dice en Efesios 5:3, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Y subrayo eso, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Otra cita, bueno, estas citas bíblicas, la que le mencioné, Efesios 2, se la vuelvo a presentar ahí, y Efesios Efesios capítulo 5, versículo 3, nos muestran, amados en el Señor, que el Señor nos separó del pecado, de Satanás, del mundo, de nuestra propia carne. Al separarnos,
ya ni siquiera debía de mencionarse entre nosotros como iglesia, entre los hijos del Señor, ya ni siquiera debe de expresarse con la boca si hay inmoralidad sexual, si hay alguna impureza, si hay avaricia, que dice en otra parte de la Escritura que la avaricia es idolatría. Quiero que entienda esto desde el punto de vista de los efesios. Los efesios vivían en idolatría, pero también vivían en inmoralidades sexuales. También vivían en asuntos que tenían que ver con pornografía. En aquel tiempo, esa palabra a lo mejor no se usaba como se usa hoy en día, pero todo eso involucraba la inmoralidad sexual. Hoy en día, amados en el Señor, nos damos cuenta cómo el mundo sigue lleno de esto y cada vez más sigue aumentando tanto el asunto de la inmoralidad sexual como la idolatría. ¿A qué me refiero con esto? Miren, el mundo de por sí tiene la tendencia a adorar algo, a quitarle el lugar a Dios que merece de adoración y de honra y de gloria, y a poner otra cosa que no sea Dios. Muchas de las veces hay personas que adoran ídolos hechos de madera, de barro, de metal, y los ponen como si fuera su Dios. Les hacen un altar, los veneran, los adoran, les prenden veladoras, les ponen flores, se arrodillan ante ellos, les hacen peticiones, y todo esto el Señor lo llama como idolatría. Hay desde luego en otros países y aquí en México, hay días especiales donde se conmemoran celebraciones a ídolos de metal, de madera, de barro, de bronce, de lo que sea. Las personas adoran ese tipo de ídolos, pero recordemos en el Señor que ídolo no solamente es aquel que es hecho de bulto, de madera, de barro, de algún metal, sino que también es ídolo aquello que le ha quitado el primer lugar al Señor, aquello que ha obstaculizado tu comunión y tu relación personal con Dios. Entonces, si vamos a hablar de santidad, quiere decir que la santidad, los que son santos en el Señor, son personas que han quitado de su corazón todo tipo de idolatría, todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Y para eso puede ser alguna figura de bulto, de madera, etcétera, pero también puede ser incluso una persona, que esa persona haya opacado la imagen de Dios y que ahora ya no veas a Dios, sino veas a la persona. Puede ser el papá, la mamá, el hijo, el abuelo, la abuela, el tío, la tía. Puede ser alguna persona, puede ser el novio, la novia, puede ser alguna persona que le esté quitando el primer lugar a Dios. Eso se llamaría idolatría. Pero también puede ser el trabajo, también puede ser el dinero, también puede ser algunas de las formas en las cuales nosotros nos desarrollamos y le esté quitando el primer lugar a Dios. Si le quita el primer lugar a Dios y no le está dando la gloria totalmente al Señor, sino que se enfoca y se centra en algo o en alguien, eso es idolatría. Entonces, amados en el Señor nos llamó a ser santos. El Señor nos apartó y nos dijo: te aparto del diablo, te aparto del mundo, te aparto de la inmoralidad, te aparto del pecado, te aparto de tus propios deseos. Cuando el Señor nos apartó, es como si nos hubiera dado una túnica totalmente blanca, una túnica totalmente limpia en el Señor, y nos la puso. No sé si cuando ha ido a algún evento, alguna fiesta, y usted que tiene hijos, cuando van a salir ya para la fiesta y ya vistió a la niña o al niño de la mejor ropa que se pudo haber puesto en ese momento, ¿cuáles son las recomendaciones que le hace a los niños cuando ya se vistió? Es más, si la ropa que se vistió ese pequeño, esa pequeña o su hijo es de color claro, ¿qué le dice? ¿Qué le dice usted al hijo? ¿Qué le dice usted a la hija cuando lo viste con un atuendo bien bonito de un color claro y le dice, no, casi le dice, no te muevas y no te vayas a qué? No te vayas a ensuciar. El Señor nos vistió con un ropaje blanco, puro y limpio, pero nos recuerda, dice, yo te aparté del mundo, te aparté de Satanás, te aparté de tus propias pasiones y te puse un atuendo limpio, blanco, resplandeciente, hermoso. Todos fuimos vestidos así en el Señor. Hermano, nada tiene que ver
Por ejemplo, cuando usted ve vestido a un santo, cuando usted ve vestido a los de la religión tradicional, o sea, nada tiene que ver, esto es otra cosa. Esto es un manto de gracia que nos ha cubierto y que nos muestra que por dentro y por fuera el Señor nos ha purificado y nos ha santificado. El Señor nos quitó nuestras propias decisiones, nuestras propias pasiones incluso, las llevó a la cruz del Calvario para que nosotros vistiéramos la santidad de aquel que es santo. Por eso el Señor nos recuerda que nos ha apartado y ahora cuando volteamos a ver aquello, para nosotros es como si fuera una zona de pantano, como si fuera una zona donde hay lodo, como si fuera una zona asquerosa para nosotros. Ya no amamos aquello. Si lo llegáramos a amar, es por eso que el Espíritu de Dios nos recuerda, tú recuerda que tienes una ropa blanca. Ahora, si tiene usted una ropa blanca, ¿usted se metería donde hay lodo? ¿Usted se metería donde hay suciedad? Procuraría que su ropa no se le ensuciara. El Señor por eso nos recuerda en esta hora, recuerda que tú ya eres santo, que ya te separé de, que ya no tienes nada que ver con el diablo, que no tienes nada que ver con el sistema de este mundo, que ya no tienes nada que ver con tu carne y tus deseos. Dios te puso nuevos deseos, deseos limpios, una voluntad limpia. El Señor nos ha limpiado de tal manera que ahora nosotros en Cristo Jesús, nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón fueron lavados por medio de Cristo nuestro Señor. Por eso, amado, recordemos, fuimos apartados de el pecado, de Satanás, del mundo y de los deseos de nuestra carne. Pero no solamente eso, sino que dice el Señor que fuimos apartados para, no solo fuimos apartados de, sino que fuimos apartados para. ¿Para quién? Dice la Escritura, y lo vamos a ver, se lo proyecto en Efesios, ahora en el capítulo 1, versículo 4, dice, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él en amor. Fíjese qué palabras tan hermosas nos recuerda aquí el Señor. Dios nos escogió. Dios nos escogió. Y dice el tiempo en el que nos escogió. Antes de que el mundo fuera creado, el Señor ya nos había escogido. ¿Y cuál era el propósito de que desde antes de la creación del mundo fuéramos escogidos? Dice que el propósito era para ser ¿qué? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él. Entonces, hay una razón y un propósito. Vea las palabras o recuerde las palabras que le acabo de proyectar que están ahí escritas. ¿Delante de quién? Delante de Él. Amados en el Señor, cuando uno se presenta delante de Dios, que eso debe ser todos los días, que eso debe ser las 24 horas del día, estar delante del Señor, por medio de Cristo Jesús estamos delante de Él. Imagínese que usted, esto a lo mejor lo van a entender lo que estoy pensando y se lo voy a expresar, lo van a entender las mujeres que les gusta tener muy limpia su casa. O sea, que ustedes, imagínense que hoy hizo limpieza exhaustiva de su casa y limpió, y usted tiene un piso bonito que, es más, está claro, tiene un piso claro y reluce y está brillante, y viene su esposo con sus botas de trabajo, acaba de pasar por los charcos, acaba de pasar por el lodo, y va a entrar a su casa que acaba de limpiar. Amadas en el Señor, mujeres del Señor, limpias en Cristo, limpias en su casa, ¿cuál es en ese momento la expresión de usted cuando ve que su esposo viene todo con los pies sucios, los zapatos sucios, y va a tocar ese piso impecable, ese piso limpio, ese piso que acaba de limpiar, que quedó impecable? ¿Cuál es su expresión de usted? Oye, ¿qué hiciste? Lo acabo de limpiar, y empieza, a lo mejor llegan hasta el
el discutir de manera verbal por causa de la limpieza. Ahora imagínense nosotros, hermanos en el Señor, si el solo hecho de llegar a ensuciar un piso, eso nos puede costar incluso hasta una discusión con la esposa. Imagínese usted llegar, si en el transcurso del día, en el transcurso de la semana, nosotros pudimos contaminarnos con algo en el camino, en nuestra vista, en nuestros ojos, en nuestro caminar. Yo escuchaba a alguien decir de un libro y de un escritor y de un varón santo del Señor también, un gran predicador, escuchar lo siguiente. Él decía, dice, cuando veo mi condición para con Dios, yo me doy cuenta de una cosa, que todavía dentro de mí batalla el pecado, batalla la carne, y por eso yo necesito ser cada día más santo en el Señor. Y no porque no lo fuera, sino que dentro de él el anhelo de buscar de Dios y de pararse delante de él es como ver el piso limpio, es como ver el piso resplandeciente y decir, este lugar está limpio, este lugar es santo. Por eso cuando me voy a presentar delante del Señor, tengo que pasar por la cruz, tengo que pasar por la sangre de Jesucristo, tengo que pasar, amados en el Señor, por la limpieza y la purificación de mi conciencia, de mi corazón, de mis ojos, de mis labios. Porque incluso cuando somos apartados para Dios y estamos delante de Él, hermanos, se refleja todo lo que realmente somos y no nos queda más que ir a Jesucristo y decirle, Jesús, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque incluso, hermano, no sé si a usted a veces le ha pasado, a mí me ha pasado, que a veces hasta en nuestra oración pecamos. Era lo que decía de este varón, él decía, dice, a veces hasta en mi oración peco. Lo que dice Santiago, dice que hay unos que oran, pero oran pidiendo mal porque piden para sus pasiones. O sea, hay gente que ora, pero ora y está pecando. Mire, no me refiero a un pecado sexual, no me refiero a un pecado de inmoralidad, pero sí a veces en nuestras oraciones hemos llegado incluso a pecar, ¿cierto o falso? A veces en nuestras oraciones, en vez de estarle con una actitud delante del Señor, porque estamos delante de Él cuando estamos orando, a veces nuestra actitud no ha sido la correcta. Nuestro corazón, nuestra mente está pensando otras cosas y a veces en la oración no estamos concentrados, no estamos dirigiendo nuestra atención al Señor y a veces hasta en la oración nos contaminamos en nuestro corazón y permitimos eso. Pero en el nombre del Señor, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando se da cuenta de eso y ve que usted es santo y que está delante del Señor, en ese momento hay un arrepentimiento. En ese momento viene el Espíritu de Dios y dice, mira lo que pediste, mira lo que dijiste, mira cómo lo está haciendo. Y sí, dice, Señor, yo fui apartado para ti y estoy delante de ti. Eso debe causar en nosotros un gran temor porque estamos delante del Dios vivo. Estamos delante del Dios que hizo los cielos y la tierra. No solo nos separó de Satanás y nos puso aparte, nos separó del diablo, nos separó del pecado, nos separó del mundo y nos puso delante de él. Nos puso en su presencia. Y esa presencia es más limpia que el piso que limpia nuestras amadas hermanas. Esa presencia es más limpia y más pura que cualquier limpieza que podamos hacer en esta tierra. Es más pura y es más limpia. Y a veces venimos con nuestros zapatos sucios, a veces venimos con nuestro corazón sucio y tenemos que pasar a ser lavados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fuiste apartado para estar en la presencia del Señor. Dios te escogió. Y mira, qué cosa tan interesante. Dios te escogió y dice la palabra del Señor desde antes de la fundación del mundo. Porque cuando estaban en la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos estaban planeando que iban a hacer al hombre. Ellos estaban planeando que el ser humano también iba a pecar delante de él.
Dice, ¿qué hacemos con el ser humano? Y Jesucristo dijo, yo los voy a redimir, yo pagaré por ellos desde antes de la fundación del mundo. Y no solamente escogió unos cuantos, escuche, porque hoy podemos decir, bueno, entonces yo soy solo de los escogidos. No, porque Jesucristo murió por todo el mundo. Así es que cuando habla de los escogidos, el Señor se está refiriendo a que desde antes de la fundación del mundo ya había escogido a la raza humana en Cristo Jesús para que pudiera ser santo delante de Él, para que pudiera estar en su presencia. Amados en el Señor, si el Señor no nos hubiera hecho santos, no nos hubiera quitado el pecado, no nos hubiera quitado de nuestro corazón los malos deseos, si no lo hubiera hecho, no podíamos estar en su presencia, porque seríamos fulminados. La santidad del Señor, la santidad de nuestro Dios no puede tolerar ningún residuo de pecado. Por eso Jesucristo murió por todos nuestros pecados. Amados, cada vez que nos acerquemos delante del Señor, cada vez que estemos delante de su presencia, no solamente en oración, sino continuamente, guardemos nuestra boca, guardemos nuestros pensamientos, guardemos nuestras emociones en el Señor, de no llevar ningún residuo de pecado, porque el Señor dice, para mí eres santo, eres apartado de, pero eres apartado para mí, para estar en mi presencia. Mire, Efesios capítulo 1, versículo 5, se lo comparto en el Señor. Efesios 1:5 dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Y como bien lo dice aquí, nos predestinó. El Señor de antemano, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que usted naciera, como dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios estaba pensando en ti antes de que nacieras. Dios estaba pensando en ti cuando eras un pequeño, cuando eras un bebé, desde antes de que te formaras en el vientre de tu mamá, el Señor ya estaba pensando en ti. Y lo que dice la palabra del Señor es que nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. No éramos hijos de Dios, pero a Dios le plació ser adoptados. Y yo encuentro aquí tres cosas que quiero compartirles de que ser santo es apartado de, como ya lo vimos, pero ser santo es apartado para Dios, para estar delante de Él. Pero amados en el Señor, santidad y ser santo también significa que tenemos una posición y un lugar. Dice la Escritura, en lo que acabamos de leer, que Dios nos predestinó para ser adoptados sus hijos, los nacidos de Él, los hijos de Dios. Y en segundo lugar, aparte de que somos hijos, el Señor nos dice que al ser apartado nos ha hecho herederos juntamente con Cristo Jesús. Mire, le comparto lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículos 1 y 18. Está en sus pantallas y quiero leerlo. Dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, y lo subrayo, fuimos hechos herederos, porque los hijos son los que heredan, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia, y subrayo ahí también, entre los santos. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia en los santos? Fuimos hechos herederos, pero pide el apóstol Pablo que a los efesios les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza les había llamado el Señor y para que supieran también cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Amados en Cristo,
Si fuimos apartados del mundo, de Satanás y del pecado, de nuestra carne, el Señor nos ha llevado a un lugar especial. Dice Efesios que nos ha colocado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero lo que acabo de leer también dice que tenemos una esperanza y que no solamente el Señor en este tiempo nos posiciona ahí y nos debemos de ver ahí, sino que nos espera una eternidad para estar con Cristo Jesús en las moradas eternas. Hay una esperanza de cada uno de nosotros de que sabemos que tenemos una herencia con todos los santos. Y subrayaba yo, con todos los santos. ¿Qué quiere decir con esto? Que no nada más el Señor nos apartó de manera individual y ahora vamos a estar nosotros solitos. No, el Señor nos apartó de manera comunitaria. Ahora podemos ver gentes, ahora lo estamos viendo por pantallitas, por medio de Zoom. Ahora podemos ver sus caras, los podemos ver de lejos. Pero en el Señor hay una esperanza y hay una seguridad de que la herencia que tenemos por ser santos, por ser apartados tenemos la herencia de estar con Dios, no solo delante de Él en este tiempo de nuestro peregrinaje aquí en la tierra, sino por la eternidad con Él. Pero de antemano, hermano, yo en el nombre del Señor de antemano ya podemos nosotros empezar a disfrutar el cielo desde aquí de la tierra. Hay momentos donde la gloria del Señor se manifiesta como si estuviéramos realmente ya en el cielo. Hay momentos donde vemos y experimentamos la presencia del Señor santa y pura, que es donde el Señor comparte de su naturaleza para nosotros que somos sus santos delante de Él y nos dice, son mis hijos, y nos dice, son mis herederos. Pero también, ¿por qué? Porque el Señor al apartarnos no solamente nos dice la herencia, sino nos dice ahora en el Señor, nos dice el Señor que somos herederos, pero también somos ciudadanos del nuevo reino al cual ahora pertenecemos. Lo dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice la Escritura, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros, como dice la palabra del Señor, miembros de la familia de Dios. Dos cosas aquí. Somos conciudadanos de los santos y somos miembros de la familia de Dios. Lo cual quiere decir, hermanos, que al pertenecer a un Dios santo, todos los que pertenecen a Dios también son santos. Por eso el apóstol Pablo les escribía a los Efesios y les decía, a los santos y fieles en Cristo Jesús. El próximo jueves estaremos viendo lo de fieles. Hoy solamente quiero compartirle y concluir con esto. El que nos llamó es santo. Nosotros, en el Señor, al estar en Cristo Jesús, ya declaró que somos santos. Esto no es una opción. O sea, el Señor no está diciendo, a ver, ¿quién quiere ser santo? No, el Señor dice, los que están en Cristo ya son santos. Eso es una verdad, amados. Eso es algo real para nosotros. Los que ya estamos en Cristo Jesús, el Señor dice, ya son santos. Ya son apartados de y son apartados para. Ahora bien, eso nos posiciona en un lugar de santidad. Imagínense, en el Antiguo Testamento tenían que consagrar hasta los instrumentos que usaban para el templo donde se adoraba a Dios. Los tenían que pasar por la sangre de los corderos y los santificaban para poder servir en el templo de Dios. Al estar nosotros en Cristo Jesús, al ser parte de Él y estar en el lugar santo de su presencia, tendríamos que haber pasado también por la sangre del Cordero para ser limpiados y purificados con sangre. Hermanos en el Señor, y el Señor nos mete en esa cápsula de su presencia santa para que ahí habitemos. Por eso, si en el caminar en el mundo nos ensuciamos, tenemos que recurrir a la sangre del Cordero y decir, Señor, límpiame y lávame, porque delante de ti tengo una posición de santidad, tengo una posición que conviene a santo.
si algún pensamiento pasó por tu vida, pasó por tu mente, si algún pensamiento sucio, si alguna palabra inadecuada pasó por tu boca, salió de tu corazón, en este momento, al presentarte delante de Dios, por eso a veces tenemos problemas de intimidad con Dios, porque hay algo que está obstaculizando. Como Dios es santo, no puede convivir con eso que no hemos quitado. No puede convivir el Señor con eso que todavía tenemos en el corazón. Y tenemos en el nombre del Señor que ser lavados en la sangre del Cordero. Recordar que Jesucristo nos limpió de pecado. Recordar que Jesucristo nos lavó. Entonces, si el Señor nos llamó a santidad, recuerda que eres hijo. El Señor te dice que eres hijo de Él. Si Dios es santo, sus hijos también son santos. Y el ser santo me dice que soy heredero, que tengo las riquezas de la gloria de la herencia del Señor. Nos dice que tenemos, amados en el Señor, reservada la herencia en Cristo. Eso me garantiza a mí al ser santo en el Señor. Y por último, ser conciudadanos con los santos. Todos los que han recibido a Jesucristo son ciudadanos ahora de un nuevo reino, el reino de Dios, y dice que somos miembros de la familia de Dios. Juntamente con los santos hacemos la comunidad, con toda la iglesia hacemos la comunidad en el Señor. Y también ahí el Señor nos dice que hacemos una familia en Cristo Jesús. Por eso, amados en el Señor, usted y yo, los que estamos en Cristo Jesús, somos santos delante del Señor. Y no es una opción, es una realidad, es algo que el Señor ya nos dio. Disfrutémoslo. Y cada vez que se nos ensucien los zapatos, cada vez que se nos ensucie la mente, el corazón, recurramos a Jesucristo diciéndole: Señor, aquí está mi vestido, se manchó, pero en tu nombre, Señor, hoy lo puedo lavar en la sangre del Cordero, porque soy santo como tú eres santo. Niños, jóvenes, adultos, hermanos, vengamos delante del Señor. Parémonos delante de Él con la vestidura de la realeza, de la santidad que nos ha dado el Señor, para que no regresemos otra vez y no retrocedamos en el camino, sino que sigamos adelante y digamos: Señor, tú me llamaste a ser santo porque tú eres santo. Aquí está mi vida. Amados en Cristo Jesús, permita que el Espíritu Santo nos revise la vestimenta. Permita que el Espíritu Santo revise nuestro corazón. Permita que el Espíritu Santo nos revise de pies a cabeza en este momento. Y si hay algo que a Él no le conviene para su santidad, si hay alguna manchita en el nombre del Señor, vengamos delante de Él. Vengamos delante de Él. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Creo que mi vida, Señor, se ensució, pero quiero que la laves en tu sangre preciosa, porque yo soy santo, soy apartado de y soy apartado para. Quisiera que oremos en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, permite que el recordarnos la palabra santo, que fuimos apartados de, pero fuimos apartados para, regrese, Señor, no solo a nuestra mente, sino en este momento a nuestro corazón. Señor, gracias, porque nos libraste del mundo, de Satanás, del pecado, de la carne. Gracias, Señor, porque todo eso era suciedad, era lodo cenagoso, Señor, y ya no vamos a volver a contaminarnos más. Señor, pero a veces en el andar en el mundo, en el andar en las calles, en el andar, Señor, diario, en nuestra familia, en nuestro hogar, a veces, Señor, pecamos, a veces, Señor, ensuciamos esa vestimenta que nos diste para prepararnos para la fiesta, y como los hijos que les dicen los papás: no te vayas a ensuciar, hijo, no te vayas a ensuciar porque viene una fiesta. De la misma manera, Señor amado, hoy nos presentamos delante de ti
Y tú nos has dicho, no se ensucien sus vestimentas, no se ensucien las vestimentas. Y de esa manera, Señor, nos conservamos santificados en ti, puros y limpios, Señor, limpios de pecado, limpios. No tiene nada que ver el diablo, Señor, en nuestra vida. No tiene ya nada que ver Satanás. Ahora, Señor, nos centramos en la naturaleza que nos has dado como conviene a santos. Que toda inmoralidad sexual, que toda desviación sexual, Padre, en el nombre de Jesús, que toda idolatría, que lo que le ha quitado el lugar al Señor, que lo que ha hecho que las ropas de los santos se hayan manchado, Padre, en el nombre de Jesús, por medio de Cristo, ahora, Señor, tú lavas en la sangre del Cordero. Esta noche es una noche, Señor, donde tú limpias. Este tiempo es un tiempo donde llegamos a lavarnos por la palabra, por el Espíritu y por la sangre del Cordero. Señor, conservamos por naturaleza la limpieza y la purificación que nos has dado en Cristo Jesús. Permite que aunque andemos, Señor, en este mundo, no nos contaminemos, Señor, con el mundo. Cierra nuestros oídos y cerramos nosotros nuestros oídos a gente, Señor, perversa, a gente malvada, a gente que nos quiere hacer caer. Cerramos nuestros oídos. Cerramos nuestros ojos, Padre, para que no veamos más el pecado, Señor, con agrado. Cerramos nuestros ojos, Señor, y si tendríamos que sacarnos un ojo, Señor, para ya no seguir viendo, Señor, el pecado y la maldad como el mundo la ve, sacaríamos nuestro ojo, Señor, porque es mejor entrar tuerto, Señor, al reino de los cielos que con los dos ojos irme al infierno. Padre, en el nombre de Jesús, nos libraste del infierno, nos libraste de Satanás, nos libraste, Señor amado, del pecado. Ya no volvemos atrás. Para nosotros el pecado, Satanás, el mundo y la carne es como si fuera un vómito, Señor, que está tirado en el piso. Nunca más volveremos, Señor, a eso, porque nos da asco, porque ya no queremos más de eso y aborrecemos. Eso fue lo que llevó a la cruz a Jesucristo. Te pedimos, Señor amado, por una iglesia que practica la santidad, Señor, que nunca más, Señor, se vuelva a involucrar en ninguna cuestión de pecado, que ni siquiera se hable, se mencione entre nosotros. Quiero pedirte por la santidad en los niños, en los jóvenes, en los adultos, Señor, por los matrimonios, que haya santidad en cada matrimonio, que haya santidad en los hogares, Padre. Esa santidad a la que nos llamaste, esa santidad y ese vestido limpio que nos diste. Padre, en el nombre de Jesús, oro que la iglesia, Dios mío, como la de los Efesios, que ellos se limpiaron y se santificaron en la sangre de Jesucristo. De la misma manera, Señor, hoy en día nosotros nos libremos de la idolatría, nos libremos de la inmoralidad, nos libremos del poder de las tinieblas, Señor. Y si hay alguien que se ha enredado en esto, Padre, en el nombre de Jesús ahora, por el poder de Jesucristo, la palabra y el Espíritu, Señor, queda cancelado. Venimos en arrepentimiento delante de ti, viviendo, Señor amado, con nuestra vida en santidad y siendo, Señor amado, como lo vamos a ver en 8 días, siendo fieles delante de ti. Señor, nos estamos adentrando a tu presencia. Y en el lugar donde estamos pisando, como le dijiste a Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Si usted sabe que está en la presencia del Señor, quite las sandalias, quite aquello que está estorbando para que tenga una íntima comunión con el Señor. Aparte de su corazón todo aquello que sea sucio, todo aquello que no convenga como a santos en el nombre del Señor. Padre, lo apartamos en nuestra vida. Y los que han sido lavados en la sangre del Cordero, los que han sido lavados en la sangre de Jesucristo, en este momento, oh amados en el Señor, gózate y deleítate y dile, Señor, estoy en tu presencia. Ahora gozo de la presencia tuya porque estoy lavado en Cristo Jesús. Si ya fuiste lavado, gózate. Si ya fuiste limpiado, gózate en la presencia del Señor. Deleítate y dile gracias, papá, porque ahora sé, Señor amado, que soy santo delante de ti. Y no es algo, Señor,
que algún día llegaré a ser, ya lo soy y tengo que mantener mi santidad y tengo que buscar cada día la santidad y tengo que procurar cada día mantener, Señor amado, mi túnica, mi vestido, Señor, limpio, blanco, resplandeciente delante de ti. Señor, que así nos mantengamos hasta que vengas, porque como santos nos has llamado a ser hijos, como santos nos has llamado a ser herederos y como santos nos has llamado a ser ciudadanos de tu reino. Gracias, Señor, porque en tu reino no entra nada impuro, no entra nada sucio. Todos tenemos que pasar por la preciosa sangre del Cordero. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús, glorifícate. Padre, deshaz toda obra de pecado. Deshaz toda obra de pecado en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, deshaz toda idolatría de nuestros corazones. Lo que le está quitando el primer lugar al Señor, en el nombre de Jesús, es cortado de raíz, Padre, en este momento. El Espíritu del Señor ministre a cada uno de nosotros, Padre, y nos levantamos como una iglesia pura, limpia y santa, Señor, delante de tu presencia. Nos has llamado a estar delante de ti, Señor. Te pido que cada uno ore de acuerdo a la guianza de tu Espíritu, que cada uno delante de ti se mantenga en santidad y en fidelidad delante de ti, Señor. Permite que esto suceda para gloria de tu nombre, Señor, en cada casa, en cada hogar, en cada persona que mirará, Señor, aún este video. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amada, gracias por la iglesia, Señor. A ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza, Señor. Gracias, papá. Amén